es lo que suele ocurrir precisamente porque la fisiopatología ya es el edema y la inflamación pulmonar más que solamente el surfactante. Y bueno, acá lo que estamos viendo, las perspectivas de tratamiento son la utilización de sustancias que inhiban la fosfolipasa 2 o surfactantes que sean más resistentes a la acción de esta enzima, entonces logren, digamos, tener, digamos, un efecto más prolongado porque no va a tener ese catabolismo aumentado por la inflamación. Se están utilizando inhibidores de la fosfolipasa 2, aumento en los surfactantes artificiales, la utilización de proteína D del surfactante y en algunos casos la utilización, por ejemplo, de budesonide como sustancia o como fármaco antiinflamatorio. Pero esto es a nivel de investigación. Y otra de las cosas que más nos interesa, o sea, que es, digamos, revolucionario a nivel del manejo del distrés respiratorio, la enfermedad de membrana hialina, es que en nuestro medio todavía se sigue utilizando como método diagnóstico la radiografía de tórax, y ya en los países desarrollados y en muchos servicios de nuestro país no se utiliza más la radiografía de tórax y directamente se utiliza en las primeras horas de vida la ecografía pulmonar, que ya hay muchos lugares donde los neonatólogos están entrenados y hay un ecógrafo en la unidad de cuidados intensivos, y la ecografía pulmonar me permite, sin exponer al paciente a la radiación, hacer el diagnóstico de enfermedad de membrana hialina e inclusive me permite hacer el diagnóstico de distrés respiratorio agudo neonatal, que va a ser el paciente que seguramente va a necesitar asistencia respiratoria mecánica y tal vez dosis más altas o repetidas de surfactante. Esto es fundamental porque cambió completamente el manejo tal y cual lo conocíamos hace unos años atrás. Pero obviamente no en todos los servicios está disponible esto, y van a ver que muchas veces, por lo menos en el hospital, lo lógico y lo típico en la guardia es que nace el recién nacido a pretérmino y se le hace la radiografía. Pero sepan que ya en muchos lugares esto prácticamente no se usa y el neonatólogo directamente, en muy poco tiempo, hace el diagnóstico con la ecografía pulmonar. Cumple con todas las características de sensibilidad y especificidad para lograr el diagnóstico, está libre de radiación, esto no es un dato menor, y disminuye a largo plazo, al no utilizar tantas radiografías, el riesgo aumentado de cáncer que tienen los prematuros que fueron expuestos a infinidad de radiografías, en especial los que estuvieron más graves y más tiempo internados en la unidad de cuidados intensivos. La ecografía pulmonar comenzó a difundirse y actualmente es uno de los métodos más precisos para distinguir con precisión el distrés respiratorio, incluso diferenciarlo de otros tipos de insuficiencia respiratoria, y responde la gran pregunta: predice con exactitud qué paciente responde al CPAP y qué paciente va a necesitar ser intubado y utilizar surfactante. O sea que acá tenemos uno de los grandes cambios, junto con el corticoide y con el CPAP, la utilización de ecografía pulmonar cambió radicalmente el manejo de la enfermedad de membrana hialina o distrés respiratorio neonatal. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque ustedes no van a hacer, digamos, una ecografía, o por lo menos por ahora, capaz que después también el kinesiólogo respiratorio o el que hace la kinesio respiratoria en neonatología puede hacer o interpretar tranquilamente una ecografía pulmonar, como lo hacen cuando interpretan o cuando ven una placa, y hacer el diagnóstico de distrés respiratorio o de enfermedad, digamos, de síndrome de distrés respiratorio agudo neonatal o de alguna otra patología, como por ejemplo una neumonía congénita, y
tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% para el diagnóstico de enfermedad de membrana hialina. Así que esto es clave. Acá tenemos distintas imágenes, cómo se ven, digamos, las distintas patologías. En la A tenemos un pulmón normal, en la B aparecen las famosas líneas B, que son las que hacen el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio. En la C vamos a tener el aspecto ecográfico de una enfermedad de membrana hialina severa, el famoso pulmón blanco, y en la D tenemos el broncograma aéreo, que sería típico de una neumonía neonatal o una neumonía congénita, que es lo mismo que se ve en pediatría, y se ve la radiografía de tórax, donde se ve el patrón típico de consolidación con broncograma aéreo. O sea que me permite hacer todos estos diagnósticos típicos: pulmón normal, enfermedad de membrana hialina clásica, síndrome de distrés respiratorio agudo neonatal, que sería la C, y la D, la neumonía neonatal. Cada una con diferente manejo. Y acá tenemos la radiografía de una enfermedad de membrana hialina, que sería un grado 2-3, y la ecografía de esta misma patología, que precisamente me va a evitar exponer a radiación a ese recién nacido. Y acá viene el manejo de la relación que hay entre corticoides prenatales, CPAP temprano, ecografía pulmonar y rescate o no con surfactante. El acrónimo de esto es STER, para acordarse fácil. La ecografía pulmonar permite, optimizar qué paciente va a requerir surfactante, qué paciente, se va a poder manejar tranquilamente con CPAP y no va a requerir surfactante. Para poder hacer esto, la ecografía se tiene que hacer en forma precoz, entre la primera y la segunda hora, que es cuando nosotros tenemos que definir si es un respondedor al CPAP o si necesita hacer, si va a necesitar terapia de reemplazo con surfactante, que cuanto más precoz, más efectiva va a ser desde el punto de vista terapéutico. Optimización del CPAP, o sea, acá tenemos una de las cosas más importantes, que es utilizarlo en forma adecuada para potenciar el efecto de los esteroides prenatales o los corticoides prenatales, y poder aplicarlo en forma, lo más correcta posible, para evitar las complicaciones que pueden ser el neumotórax, fundamentalmente, que es una de las cosas que a veces también puede ocurrir en un paciente con CPAP excesivo o mal manejado, y evitar fundamentalmente tener que utilizar asistencia respiratoria mecánica de tipo invasiva. ¿Cuál es el nivel óptimo del CPAP? O sea, ¿cuál sería, la fórmula mágica? ¿Cuánto tengo que poner de CPAP a un recién nacido? La verdad, no se sabe correctamente, pero se puede, por ecografía, manejar en forma, más precisa. No sabemos cuál es el mejor nivel de presión a elegir, sin embargo, lo que sí se sabe es que niveles relativamente altos de CPAP, o sea, de presión positiva al final de la expiración, de 7 a 9 centímetros de agua, fueron capaces para reducir, la utilización, la necesidad de reintubación. En general, las guías europeas lo que hacen es sugerir la utilización de 6 centímetros de agua de CPAP para, iniciar. Va a haber pacientes que van a necesitar un poco más, va a haber pacientes que van a necesitar un poco menos. Eso, cuando uno utiliza la ecografía pulmonar, puede, manejar correctamente o más correctamente la utilización de CPAP. Y otra cosa que es importante es disminuirlo en forma paulatina para poder, destetar al recién nacido sin que
vuelva a reingresar a CPAP. Esperen que pasamos a la próxima. Y acá tenemos, que no sé, o sea, yo hace un tiempo que no voy a NEO, pero la interfaz óptima para el CPAP nasal es precisamente la pieza nasal, que desde el punto de vista de su efectividad y desde el punto de vista de la disminución de las lesiones del tabique y todo, sería la forma óptima para suministrar el CPAP en los prematuros y evitar la asistencia respiratoria mecánica. Y acá tenemos las distintas piezas. Los primeros días se utilizarían las mascaritas nasales, como se les suele llamar, que son mucho menos agresivas con respecto al tabique. Uno de los grandes problemas que tiene el CPAP es que requiere, digamos, de un manejo muy afinado o muy, digamos, obsesivo desde el punto de vista de enfermería. Porque obviamente si el CPAP se sale de la nariz, deja de cumplir su función y además produce la disminución de la capacidad residual funcional, entre comillas, el desreclutamiento del pulmón, así que perder, digamos, que el recién nacido se mueva y se salga la pieza nasal, puede hacer que, o sea, puede significar el fracaso del CPAP, y el mal manejo de la pieza nasal también puede generar necrosis del tabique, que es algo que, entre comillas, es bastante complicado y es irreversible, o sea, no se puede volver a fabricar un tabique nasal nuevo. Con respecto a la administración de surfactante, para resumir, no existe manera no invasiva de pasar surfactante. Hay algunos trabajos donde se intentó nebulizar, etcétera, pero no se logró con éxito. Todo paciente que requiere surfactante necesita ser intubado. Existe la posibilidad de pasar surfactante a través del tubo endotraqueal o a través de una sonda que está especialmente diseñada para eso, pero tanto el sistema NICE, que es el de la sonda, o la intubación endotraqueal, requieren la utilización de un laringo, con la consecuente, digamos, entre comillas, es un procedimiento agresivo, que además sí o sí requiere la sedación de ese paciente. Hace unos años atrás nosotros intubábamos, o muchas veces se sigue haciendo en la terapia, se intuba al paciente prematuro, incluso en la sala de parto, totalmente despierto. O sea, es impensado intubar a un adulto, a un pediátrico, sin dormirlo, sin la sedación adecuada, y los pobres prematuros se ligan, digamos, un tubo endotraqueal, gritando, llorando, con el daño que debe hacer a nivel cerebral ese procedimiento. Siempre que se haga una intubación, salvo que sea una reanimación, siempre que se haga una intubación endotraqueal, en el prematuro más extremo, en cualquier paciente, tiene que ser previamente sedado para evitar algo que éticamente es una atrocidad, que es poner un tubo endotraqueal en un paciente despierto. Ya falta poco, ¿eh? Primera hora, digamos, en la primera hora del manejo de un prematuro extremo, que es lo que vamos a ver resumidamente en una de las diapositivas, es lo que se está haciendo a nivel de los países desarrollados, o sea, países del primer mundo, y en muchos de los países, en muchas de las unidades de cuidados intensivos de mejor nivel de nuestro país. Vamos a ver cómo se maneja la primera hora, o de golden hour, como se suele decir, la hora de oro, este tipo de pacientes pretérminos con distrés respiratorio o con enfermedad de membrana hialina, cómo se utiliza el CPAP y cómo ha mejorado esto la disminución de la displasia broncopulmonar. Esta diapositiva va a costar verla, pero yo se las voy a resumir. Nace el paciente, minuto cero, directamente directamente se lo coloca en CPAP. Obviamente, si requiere reanimación o eso, se lo reanima, pero siempre se lo ventila con
válvula de PIP y directamente entra a CPAP. En el minuto 1 lo que yo hago es, obviamente, asegurarme que el paciente está en una unidad de cuidados intensivos con una temperatura óptima y tengo que auscultar y verificar que tengo una buena entrada de aire y que esté ventilando correctamente. Ya para el minuto 5 tengo que tener colocado un oxímetro de pulso, o sea, un saturómetro en el respirador. Entre el minuto 5 y la primera media hora, ese paciente siempre en CPAP, siempre manteniendo la presión positiva al final de la expiración, se le coloca un catéter umbilical que me va a permitir extraer gases y me va a permitir también pasar el flujo de glucosa. Eso es algo que se hace ya en forma estandarizada. Después, otra de las cosas que se inicia entre el minuto 35 y el 45 es la alimentación parenteral de ese paciente a través del catéter venoso umbilical para evitar el catabolismo, y ya directamente se le pasa la cafeína para asegurarnos que el paciente no vaya a hacer apneas. Y lo más importante que se hace, digamos, ya en la primera hora, con 10 minutos de tolerancia, es el ultrasonido o la ecografía neonatal. Con el resultado de la ecografía, yo voy a saber si ese paciente va a permanecer en CPAP hasta que sea necesario y hasta que yo lo pueda detectar del CPAP, o si es un paciente que ya sé que no va a responder al CPAP y lo voy a tener que, con el laringo, colocarle un tubo endotraqueal o una sonda a nivel traqueal para poder pasarle surfactante. El surfactante se distribuye siempre, o sea, asegurarme la distribución óptima del surfactante y evaluar o no si el paciente va a poder, una vez que le pasamos surfactante, ser extubado o va a necesitar permanecer en asistencia respiratoria mecánica. Si yo le paso surfactante porque no respondió al CPAP y mejora la imagen pulmonar, la ventilación pulmonar, lo puedo destetar y volverlo a poner en CPAP. Si a pesar de que le pasé surfactante el paciente no responde en forma adecuada, va a persistir en asistencia respiratoria mecánica hasta que lo pueda destetar a CPAP o destetar directamente a aire ambiente. Y por último, estos enfoques son mucho menos agresivos, mucho más personalizados, obviamente que requieren de un control adecuado y óptimo del embarazo, un acceso a la salud rápido y de calidad, porque esto, o sea, tenemos en una hora un montón de procedimientos que están estandarizados y son claves. Yo no puedo esperar, o sea, hacer esto en un lugar donde no tengo la ecografía, o la ecografía, el recién nacido nace a las 3 de la mañana y la primera ecografía la tengo a las 11 del mediodía. En ese caso ya estamos teniendo problemas para manejar este tipo de pacientes con este tipo de enfoque. En ese caso voy a tener que pedir una radiografía y jugármela a dejarlo en CPAP o a ver si le tengo que pasar surfactante o no, a la vieja usanza que expone a radiación y a un montón de complicaciones. Así que esto es como para dejarles, entre comillas, actualizar esta patología que mientras haya prematuros va a seguir existiendo, y mostrarles cuál es el manejo óptimo. Y en un futuro, nosotros ya, ahora yo que estoy en pediatría, estamos empezando a utilizar muchísimo más la ecografía pulmonar, inclusive en pacientes donde la radiografía genera muchas dudas. Nos permite, digamos, la optimización de la ecografía, saber ante qué patología estamos y afinar muchísimo los tratamientos. Así que bueno, con esto vimos cómo la fisiología respiratoria del neonato nos llevó a revivir o a volver a utilizar
algo que tiene más de 50 años, que lo descubrió, lo empezó a utilizar Gregory en los recién nacidos en la década del 60, y ahora volvió, digamos, para ser prácticamente la columna vertebral del tratamiento de la enfermedad de membrana Hialina. Así que bueno, con esto terminamos, digamos, la exposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen. Acá, ¿me escuchan? ¿Me escucharon? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, a ver si pueden aparecer, así el doctor los ve y podemos compartir algunas preguntas. Ahí dice súper claro, entendido. Bueno, los puse en mosaico para ver a más, pero todavía no estamos viendo mucha gente. Esto les vuelvo a repetir, ya hay, o sea, al principio, la primera clase yo creo que la di en el 2020, por ahí, y ya en muchos lugares, o sea, no se estaba utilizando, no había un ecógrafo en la unidad de cuidados intensivos. En la maternidad Cerdá, en el italiano, en la suizo, etcétera, ya el neonatólogo directamente muchas veces está capacitado para tener este tipo de manejo. En nuestro hospital, lamentablemente, no contamos con un ecógrafo y tampoco contamos con la experiencia, porque obviamente no es que yo como neonatólogo puedo mirar estas imágenes, pero no hice el curso, no tengo la expertise o la práctica necesaria como para manejarme de esta manera. Pero lo que sí se sabe es que es una técnica o un aprendizaje sencillo, a diferencia de hacer un ecocardio, una ecografía del corazón, o sea, un ecocardio. Esto es mucho más fácil, hay pocas cosas para ver, y en base a esas líneas B o líneas C yo puedo hacer el diagnóstico o no de éxito o fracaso de CPAP, necesidad o no de utilización de surfactante. Así que bueno, esto es lo último, es lo que se viene. Tal vez en nuestro medio tarde un poco en aparecer, más que nada por el costo del ecógrafo, pero como novedad ya hay en muchos lugares la posibilidad de comprar un transductor y hacer la ecografía y verla directamente en el celular. Que para una ecopulmonar, que es una ecografía, digamos, de bastante, entre comillas, poca rigurosidad, podría ser tal vez una de las soluciones. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si alguno trabaja en unidades de cuidados intensivos neonatales y ha visto esto o no, y bueno, ¿cuál es su experiencia con respecto a esto? A ver, sí, traten de comentarles un poquito, yo te voy a darle un pie. Muchos kinesiólogos en el área de adulto ya están haciendo ecografía pulmonar en terapia intensiva. Y lo hacen así como vemos, como lo dijiste vos, así como uno ve una radiografía, en muchos lugares se manejan también con el ecógrafo en adulto. En neo todavía vamos un poco más lento, bastante más lento, o sea, estamos por la parte de estudio, pero en la incorporación, por lo menos en nuestro hospital, no está. Lo que sí se incorporó son el formato de mascarita del CPAP, que hasta ahora teníamos... Las narinas, sí. Las narinas nada más, insistimos un montón y ya llegaron, pero aún así... por ejemplo, turno mañana le gustan las narinas y turno tarde le gustan. Y porque, bueno, ese es uno de los grandes temas del CPAP, que es enfermería dependiente. O sea, el respirador, está bien, depende de enfermería, pero si uno hace una buena fijación, todo, requiere mucho menos cuidado, entre comillas. Es más fácil tener un neonato en respirador que tenerlo en CPAP. Para el neonato es un desastre, pero para el que está... incluso de guardia, uno dice, bueno, lo tengo en respirador, piloto automático y me voy a dormir. Con el CPAP no es tan así, o sea, es más complicado porque es un paciente, digamos, que
bueno, que puede llegar a requerir intubación en algún momento, y además necesita todas estas interfaces que son bastante más complicadas de manejar. Pero bueno, es lo que dice Patricia, o sea, depende mucho de enfermería, y como todo va a tener su curva de aprendizaje. Una vez que ya se instauró y que todos están acostumbrados, es lo mismo que las percutáneas, o sea, ya prácticamente las enfermeras directamente hacen vías centrales con percutáneas, ya el ABOCA se utiliza mucho menos porque es mucho más cómodo. Con el CPAP va a pasar lo mismo, pero bueno, tiene todo esto de esas interfaces, etcétera. Lo que sí es importante, que esto disminuyó muchísimo la displasia broncopulmonar. Uno a simple vista se da cuenta que es algo muy poco agresivo comparado con la asistencia respiratoria mecánica convencional. No deja secuelas a nivel de la tráquea, habría mucho menos estenosis subglóticas, habría mucho menos lesión pulmonar, y bueno, la tendencia es precisamente a disminuir esto. Y es más, incluso uno de los grandes miedos, entre comillas, o sea, o de las grandes de procedimientos que más estrés causa, es la colocación de un tubo endotraqueal. Si se utiliza esto en forma correcta, disminuye mucho ese tipo de maniobras que no dejan de ser, digamos, bastante complicadas para el operador que no está acostumbrado. O sea, alguien que no tiene mucha experiencia en intubación, la utilización correcta de un CPAP lo puede salvar inclusive de tener que poner un tubo endotraqueal. Y además al paciente, en el caso de que sea un respondedor, le va a ir bien de esta manera. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda o algo más que quieran preguntar, o alguna experiencia personal que ustedes tengan de manejo en alguna unidad de cuidados intensivos. No sé en adultos, o sea, seguramente se utilizará para ver el diagnóstico de neumonía, derrames, no sé, tal vez para distrés respiratorio del adulto también tenga algún tipo de imagen característica, pero no sé bien para qué lo usan habitualmente. O sea, qué utilidad le dan a la ecografía o qué diagnóstico hacen. A ver si quieren contestar. Les pregunto yo a ustedes, que no, la verdad que no lo sé. O sea, los que hacen ecografía, ¿qué es lo que buscan? O sea, para derrame, para neumonía, seguro. Pero en un paciente en asistencia respiratoria mecánica, ¿para qué otra cosa, qué otro dato me puede dar la ecografía? Si el volumen es correcto, no sé, si tiene... la verdad que no sé, por eso se los pregunto. Descartar neumotórax también. También, bueno, sí, eso en neo también sería de mucha utilidad. Y además es al lado del paciente, no tengo que esperar a que venga rayos, lo hago ahí en el momento, e inclusive me imagino que para drenar un derrame o para drenar un neumotórax también lo puedo hacer guiado por ecografía y es muchísimo más fácil. O sea, ya sé dónde tengo que entrar, ya sé si entró bien el argyle, el tubo de drenaje, etcétera. Desde ese punto de vista es bastante sencillo. Pero lo usan, por ejemplo, para diagnóstico de distrés respiratorio agudo del adulto, lo usan para, no sé, paciente que tenga edema pulmonar, seguramente para todo eso también tendría que ser una buena herramienta diagnóstica, supongo yo, va. Ahí Lorena contestó en el chat que... En el caso de edema, digamos, de edema agudo de pulmón, también lo usamos para ver la evolución a favor, digamos. Cuando va disminuyendo la cantidad de líneas B, cuando le aplicamos presión positiva y se hace el tratamiento médico. Bastante parecido entonces a lo que pasa con una enfermedad de membrana hialina, digamos. O sea, ven las mismas líneas, buscan más o menos lo mismo. Está bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda con respecto a esto. Yo les pasé el artículo original para el que le interese leerlo o el que hace Neo, y obviamente la clase, bueno, está disponible también para que la vean. La parte de fisiología es más que nada un resumen para poder entender por qué hacemos lo que hacemos en base a la fisiología respiratoria. No saber fisiología respiratoria me impide el manejo directamente de la asistencia respiratoria mecánica, de la asistencia ventilatoria no invasiva, etcétera, y no tengo ni idea del diagnóstico de lo que estoy haciendo. O sea, es básico, recontra básico, como le pasa en adultos, como pasa en neo, como pasa en pediatría.
eso es fundamental. Pero yo veo que ustedes tienen siempre una muy buena formación o muy buen conocimiento desde el punto de vista de la fisiología. Y ni hablar del manejo de la parte pulmonar, de la parte muscular o eso, tal vez en algunos casos mejor que nosotros, seguro. Así que bueno, no sé si ya damos por concluido o quieren preguntar algo más. A ver si quieren preguntar algo más. Bueno, acá hay algunos pulgares levantados, la verdad, aplausos. Buenísimo. La verdad que la clase muy buena, súper actualizada. Sabía que ibas a poder con tu celular. Sí, no, con la computadora nunca lo hice, pero bueno, zafamos, por suerte. Muy bien. Bueno. Y te agradezco, como siempre, la mejor predisposición para todo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes y bueno, nos estaremos viendo. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, Juan.